acá nomás comenzamos, ¿sabes? Bueno, ahí estoy buscando el práctico, así comenzamos, ¿sabes? Un segundito. Bueno, muy bien. Acá. Bueno, muy bien. Acá estamos. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. El viernes ya terminaron con el práctico de líneas, así que tenemos que comenzar el nuevo práctico. Sí, trabajo práctico número 5, transformadores. ¿Ah? Bueno, vamos a comenzar a desarrollarlo. Vamos a desactivar acá, detener el video para que no nos moleste el cuadro del video. Bueno, tenemos que, bueno, cambiamos ahora, cambiamos la perspectiva del práctico, comenzamos con otra cosa, otro tema totalmente distinto a lo que habíamos desarrollado en el práctico anterior. Empezamos con transformadores. Estamos, bueno, a medida que vamos a ir desarrollando, yo les voy a ir haciendo algunos comentarios, les voy a ir completando algunos conceptos, ¿sí? Para que, bueno, vayan entendiendo más que todo este tipo de máquinas, ¿sí? El transformador es una de las máquinas más importantes en el proceso de la transformación de la energía, ¿verdad? Tenemos transformadores desde dónde, y desde la central, donde se genera la energía, a la salida de los generadores, a la salida de la central. ¿Qué es lo que hay? Hay una playa en donde se encuentran uno o varios transformadores, dependiendo del tipo de central de la que estemos hablando. ¿Ah? Eleva la tensión, la transmite a través de líneas de alta tensión y llega al centro de consumo. Cuando llega al centro de consumo, va reduciendo gradualmente. ¿Está? Va reduciendo gradualmente hasta dónde, hasta que llegamos a nuestros hogares, la energía, en donde, como ustedes saben, llega ya en baja tensión. ¿Ah? 220 y 380 voltios. ¿Ah? Los transformadores, los últimos que se encuentran en esa cadena de generación y distribución, generación, transporte y distribución, son los transformadores que nosotros tenemos en nuestros barrios, ¿sí? Esos transformadores son transformadores trifásicos y son transformadores que reducen de 13.200 a 400/231. Cuando hablamos de esos valores, son valores del transformador en vacío, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora
a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de este práctico de transformador. Es un práctico en donde estás desarrollado prácticamente la totalidad, salvo un ejercicio al final. Los demás son ejercicios de transformadores monofásicos, ¿tá? Bueno, al final hay un ejercicio de un transformador trifásico. Bueno, primer ejercicio nos dice un transformador cuya relación de transformación es 220/110 voltios. Ha sido construido para una frecuencia de 60 Hz. Verificar qué le sucede si se lo conecta a una tensión de 220 voltios con una frecuencia de 50 Hz. O sea que 220 a 110, 220 en el primario, 110 en el secundario, ¿verdad? Relación de transformación 2, n igual a 2. Pero ha sido construido para una frecuencia de 60 Hz. Pero nosotros vamos y lo conectamos a 220 voltios, pero en vez de 60 lo conectamos a 50 Hz. ¿Qué es lo que va a pasar con ese transformador? Bueno, lo que va a suceder es que tenemos que trabajar con la expresión de Boucherot, ¿sí? La expresión de Boucherot, ¿qué es lo que nos dice la expresión de Boucherot? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que la tensión o la FEM, ¿verdad? Es 4,44 por la frecuencia por el flujo por el número de espiras. Acá tenemos, ahí están viendo el práctico, ¿verdad? Ejercicio Sí, 1. profe. Bien. Cualquier cosa por ahí, avísenme que por ahí, sí, me olvido de compartir, me avisa. Bueno, entonces, acá viene la pregunta. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con este transformador? Bueno, acá tenemos la expresión de Boucherot, ¿sí? Hemos puesto que la FEM, en realidad la FEM es 444 frecuencia flujo número de espira, pero podemos decir que la FEM es aproximadamente igual a la tensión, ¿sí? Esto realmente es así. La diferencia que hay entre la tensión y la FEM es muy pequeña. Esto ustedes lo han visto en el diagrama vectorial. Cuando han visto el diagrama vectorial, ahí se estudia, ¿verdad?, la tensión, la FEM, las caídas internas del transformador. Pero bueno, cuidado con que los diagramas vectoriales que a ustedes se les muestra en ese PowerPoint son diagramas vectoriales que no están hechos a escala, no están hechos a escala. Por eso les digo, les hago esa aclaración, porque si no, no tiene sentido lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Claro, porque si miran el diagrama vectorial entre la tensión y la FEM, son dos vectores que están totalmente desfasados uno de otro, y los módulos son totalmente distintos uno de otro. Pero bueno, eso es a los fines, ¿no es cierto?, de hacer una representación que se pueda observar, que se pueda entender. Pero en realidad, el ángulo de desfase entre la FEM y la tensión es de menos de 1 grado. Están las dos ahí prácticamente en fase, hay una muy pequeña diferencia. Y el módulo entre la tensión y la FEM, si estamos hablando de 220 voltios, no llega a 1 voltio. ¿Está? O por ahí a lo mejor lo puede llegar a superar, pero les quiero decir que es un valor sumamente pequeño. Entonces, por eso que nosotros acá decimos, bueno, tomemos la tensión en lugar de la FEM, y aquí va a ser igual, 220 igual a 444 por 60 por el flujo por el número de espiras. Y acá despejo lo que no conozco, flujo por número de espiras, ¿sí? Ese flujo número de espiras me queda que 0,83 Weber, ¿sí? 0,83 Weber. Bueno, entonces ahora decimos, bueno, perfecto, esto es el flujo, son los, este flujo por número de espiras que nosotros tenemos, es 0,83, me da ese valor constante. Bueno, entonces ahora decimos, bueno, muy bien, si yo reemplazo ahora en la expresión de Boucherot
¿verdad? Reemplazo 0,83 y en vez de la frecuencia de 60 Hz pongo la frecuencia de 50 Hz, me da un valor de tensión. ¿Cuánto me da? Acá está, 184 voltios. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, esto me está diciendo algo muy simple. Me está diciendo que si nosotros al transformador lo hacemos funcionar a 60 Hz y 220 voltios, o lo hacemos funcionar a 50 Hz y 184 voltios, el transformador no se dio cuenta ni de la tensión ni de la frecuencia que le hemos aplicado. ¿Por qué? Y porque el flujo que ha generado es el mismo. O sea que el transformador está trabajando exactamente en las mismas condiciones, con 60 Hz y 220, o con 50 Hz y 184 voltios. Pero bueno, la cuestión es que no lo vamos a dejar conectado con 50 Hz a 184 voltios. ¿A cuánto dice que lo vamos a conectar? Y lo vamos a conectar a 220 voltios. Por lo tanto, si yo acá pongo 220 voltios, la frecuencia es de 50 Hz, 444, quiere decir que ahora el flujo, ¿sí?, por el número de espiras ya no va a ser 0,83, va a ser un valor más grande. ¿Estamos? Es un valor más grande. ¿Y qué significa eso? Y significa el número de espiras es constante, no cambia el número de espiras del bobinado. Lo que creció es el flujo. ¿Y qué es lo que sucede cuando en el transformador aumenta el flujo por encima del valor nominal? ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Sí? El flujo al ser mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Y se va a saturar. ¿Por qué motivo se va a saturar? Y porque el transformador trabaja, ¿se acuerdan las curvas de magnetización, no? Acá otra cosa, empezamos a aplicar en transformadores, tenemos que aplicar circuitos magnéticos, tenemos que aplicar corriente alterna, monofásica y trifásica, ¿verdad? Y nada más, ¿sí? Corriente alterna, monofásica, trifásica y circuitos magnéticos. Entonces tenemos que ir relacionando con todo aquello que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en la curva de magnetización, si yo les represento acá, les digo, acá tenemos, vamos a hacer una curva de magnetización, ¿verdad? Acá tenemos, vamos a poner acá B en función de H, ¿sí? B, H, ahí está. Y la curva de magnetización va a ser una curva que es así, miércoles, ahí y ahí se curva, ¿sí? Ahí está más o menos. ¿Dónde trabaja el transformador? El transformador trabaja acá, antes del codo de saturación. Ahí es donde trabaja. Entonces está trabajando con este valor de B. ¿Me explico? Y si nosotros aumentamos, recordemos también, circuitos magnéticos, flujo es igual a B por S, ¿no es cierto? B por la sección transversal, o B por A, como quieramos ponerle, S o A, estamos hablando de la sección transversal. Quiere decir que si ahora aumenta el flujo, va a aumentar B. Y si aumenta B, ya no vamos a estar trabajando acá. Nos vamos a ir ahora a trabajar acá. ¿Sí? Nos vamos a ir y vamos a estar trabajando acá, en este punto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y el transformador se saturó. ¿Está? ¿Y qué es lo que pasa cuando se satura ese transformador? Entonces, ahora lo que sucede primero, que se calienta más y el núcleo vamos a tener mayor flujo, mayores pérdidas, ¿verdad? ¿Qué tipo de pérdidas? Pérdidas en el hierro debido a corrientes parásitas o corrientes de Foucault y ciclo de histéresis. Mayor cantidad de pérdidas. Esa es una. Entonces, mayor pérdida, mayor calentamiento del núcleo. Y aparte de eso, la relación de transformación no se va a cumplir. ¿Está?
Por lo tanto, lo que va a pasar es que vamos a tener, aparte de que se satura, ¿no es cierto?, la tensión que nosotros esperábamos en el secundario no va a ser el valor que esperábamos, sino que va a ser un valor menor, un valor inferior. ¿Ah? Bueno, eso es lo que sucede y acá lo estamos relacionando con la curvita, ¿no es cierto?, de magnetización que habíamos visto en circuitos magnéticos. Bueno, muy bien. Vamos ahora, ¿sí? Vamos al número 2, el ejercicio número 2. Está resuelto, ¿sí? Número 3 también está resuelto. Son ejercicios muy simples estos. Les dan una mirada. El 4 también, ¿sí? Son ejercicios que son simples de resolver. Vamos al 5. El 5, este es un ejercicio bastante largo, ¿sí? Bastante largo. Se dispone de un transformador monofásico de columnas de 230 a 115 voltios, la potencia de 80 volt-ampere, 50 Hz, con 1000 espiras en el bobinado primario. En el montaje del núcleo se ha dejado por razones constructivas dos entrehierros de 0,05 milímetros y se sabe que la longitud de la línea media del flujo es de 50 centímetros. El peso de la chapa magnética empleada es 1,75 kilogramos con unas pérdidas específicas de 1,05 watts por kilogramo. La permeabilidad relativa de la chapa es de 8275. Se debe despreciar el efecto de borde en los entrehierros. Si se desea que el núcleo trabaje a una inducción máxima de 1 Tesla, suponiendo que no se satura, se pide calcular 2 puntos. A. La corriente absorbida por el transformador en vacío. Punto B. La corriente en el devanado primario cuando el transformador alimenta con la corriente nominal a una carga inductiva de 0 coseno de phi 0,9. Bien, o sea que lo que hay que calcular primero es la corriente de vacío, la corriente absorbida en el transformador en vacío, y luego la corriente que circula por el bobinado primario cuando en el secundario tenemos el transformador con corriente nominal. La corriente nominal la puedo sacar con la tensión y la potencia aparente, ¿sí? Y que alimenta una carga inductiva con factor de potencia de 0,9. Bueno, muy bien. Veamos, ¿sí? Fíjense que los datos que nos han dado son muchos datos del circuito magnético, ¿eh? ¿Ven? Aparte de las tensiones, la potencia, frecuencia, número de espiras del primario. Miren, tenemos que hay dos entrehierros de 0 espacios de aire, ¿no? 0,05 milímetros. La línea media del flujo 50 centímetros, el peso de la chapa de 1,75 kilogramos, eso es lo que pesa el núcleo. Las pérdidas que tenemos, las pérdidas en el hierro, 1,05 watts por kilogramo, y la permeabilidad relativa. Todos esos datos son datos del circuito magnético. O sea que acá tenemos que trabajar con lo que hemos analizado y lo que hemos visto en circuitos magnéticos. ¿Eh? Bueno. Veamos entonces, acá tenemos el ejercicio 5, ¿sí? Acá tenemos todos los datos, 230, 115, 80 volt-ampere, 50 Hz, bien, en fin, ahí están todos los datos y hay que hallar la corriente de vacío.
Bueno, para poder hallar la corriente de vacío, debido a que los datos que me han dado son todos datos del circuito magnético, bueno, yo voy a tener que ir a la corriente de vacío, voy a tener que llegar a partir de sus componentes, ¿sí? ¿Cuáles son las componentes de la corriente de vacío? La corriente histerética y la corriente magnetizante. ¿Está? Esas son las dos componentes de esa corriente de vacío. ¿Saben de qué estamos hablando, no es cierto? Cuando yo les hablo de la corriente magnetizante y la corriente histerética, ¿saben de lo que estamos hablando? ¿O estoy hablando algo que no conocen? A ver, chicos, La alguien verdad que... que no recuerdo yo. No. A ver, alguien de los que están participando han visto el diagrama vectorial y circuito equivalente, ¿lo vieron ya? Yo tampoco me acuerdo, profe. No Yo se, no me acuerdo, profe. ¿no se acuerdan? Bueno, a ver. Esto tiene que ver con el... Yo les voy a ir haciendo algunos dibujitos como para que vamos entendiendo nada más. Todo esto tiene lógicamente todo su desarrollo de teoría, ¿está? Que no sé si se lo ya han llegado a esta parte, pero a mí me parece que sí. ¿Cuándo empezaron con transformadores? ¿El viernes empezaron o el El martes viernes pasado? ese. ¿El viernes o la semana pasada, el martes? La semana pasada. Bueno, miren, a ver, les voy a hacer acá algún grafiquito, vamos, ¿sí? Y bueno, de todos modos ya después, si no lo han visto, ya lo van a ver y ahí se van a dar cuenta y ahí van era así la cosa, ¿sí? Bueno, el circuito equivalente del transformador, a ver, ¿qué es lo que es el circuito equivalente de un transformador? Bueno, es un circuito eléctrico que produce en una línea donde está conectado el transformador, produce el mismo efecto que el propio transformador. ¿Estamos? Eso es reemplazar al transformador por un circuito eléctrico en donde esos parámetros del circuito eléctrico van a producir un efecto en el circuito donde está conectado el transformador, que es el propio transformador. ¿Está? Eso es el circuito equivalente. Bueno, ese circuito equivalente tiene algunas partes, y esto hay, a ver, esto es muy complicado dibujarlo, discúlpenme pero voy a tratar de hacerlo lo más representativo y prolijo como pueda. ¿Ah? Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Acá les estoy representando el circuito equivalente. ¿Ah? Y ya le vamos a poner los nombres, todo eso. Y ahí, bueno, yo les voy a explicar la parte conceptual del circuito equivalente. Y bueno, una vez que entiendan eso, bueno, ya les queda aclarado este circuito equivalente. Acá tenemos la tensión aplicada, uso 1. El circuito equivalente siempre es un circuito por fase, ¿sí? Acá tenemos, esto es R1, representa la resistencia del bobinado primario. Esto es X1, nos está representando las líneas de campo que no se cerraron a través del circuito magnético y se fueron a través del aire. Y este circuito equivalente es un circuito equivalente reducido a la malla del primario. Por lo tanto, acá me van a aparecer parámetros tales como R, R2, 1 y X, 2, 1. ¿Está? Acá tenemos, si lo dejamos así
en vacío, acá vamos a tener, ¿no es cierto?, una FEM de salida, una tensión de salida igual a la FEM, pero si no le ponemos una impedancia, la impedancia de carga. Acá tenemos la impedancia de carga, que es la carga que está alimentando el transformador, ¿sí? Bueno, por acá va a circular la corriente I1, acá circula la corriente I1, por acá va a circular una corriente que denominamos I21, es la corriente que circula por el secundario referido a la malla del primario, I21. Acá R21 les dije que es la resistencia del bobinado secundario referida a la malla del primario, y X21 son los flujos dispersos que se generaron en el bobinado secundario, ¿sí?, referido al primario. Bien, acá tengo una impedancia Z, y acá tengo una tensión de salida. Acá tengo los terminales de salida donde conecté la impedancia, ¿verdad? Esta es la tensión de salida U21. Acá tengo la FEM de este lado, la FEM E21. La FEM del secundario referida al primario. Acá de este lado, acá en los terminales de vacío, tengo la FEM menos, la FEM E1. Y acá tengo R0 y X0. R0 y X0. Bueno, ¿qué es lo que representa esto? Bueno, representa lo que está sucediendo en el transformador en vacío. Queremos representar a través de parámetros eléctricos lo que sucede físicamente en el transformador. Bueno, cuando el transformador está trabajando en vacío, el transformador, esta parte de acá ya no la tenemos. Eliminamos esta parte, pues al no tener impedancia, no tengo corriente, no tengo caídas acá, por lo tanto me queda solamente esta parte del primario, solamente esta parte. Bueno, entonces, cuando el transformador está trabajando en vacío, la tensión de la red, la tensión hace circular una corriente que llamamos la corriente I0. Esa corriente I0 es la que está circulando por acá. Acá tengo la corriente I0. Esta es la rama de vacío. Ahí tengo la corriente I0. Y esta corriente I0 tiene dos componentes. Una que circula por R0, esta que está acá, que es la corriente histerética y su H. Y la otra que circula por acá, por esa bobinita, que es la corriente magnetizante. ¿Sí? La corriente magnetizante. Fíjense que la corriente I0, la corriente de vacío, es la suma vectorial de I, H más IM. O sea que si yo represento gráficamente, y ahora les digo que lo que es cada cosa, ¿sí? Les digo que representa y les completo la idea. Pero yo lo que quería llegar era esto. Es que en el circuito equivalente vamos a tener una corriente de vacío que es esta representada acá. Esta es la corriente de vacío I0. Acá tengo la corriente histerética, perdón, la corriente magnetizante. Esta corriente magnetizante es la que me va a generar el flujo phi. En el diagramita vectorial, ahí tenemos el flujo en fase con la corriente magnetizante. Y acá tengo la corriente histerética. La corriente histerética. Y acá tengo la FEM o la tensión. La tensión. ¿Sí? Acá ponemos menos E1. O también le puedo poner U1. Si desprecio las caídas que se producen en esta parte cuando el transformador está en vacío. ¿Está claro? Ojo, está en vacío. ¿Estamos?
Esto es tensión, acá se me fue. Esto es la tensión, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que esto que tenemos acá es la corriente I0, estoy aplicando Pitágoras, ¿ven? I0. Va a ser igual a la corriente histerética más la corriente magnetizante, las dos, la suma al cuadrado, raíz cuadrada, he aplicado Pitágoras en este triangulito rectángulo que tengo acá, este que tengo acá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que es la corriente histerética? Bueno, la corriente de vacío, primero, es la corriente que circula por el transformador en vacío. Cuando yo no tengo la carga, cuando no tengo la carga y está en vacío, esto lo elimino. Por lo tanto, no tengo corriente I2.1. Por lo tanto, no tengo estas caídas. Por lo tanto, esto ya no lo represento. Y acá la corriente que circula es una sola, es la corriente I0. La corriente I0 entra por ahí y circula por acá. ¿Estamos? Toda esta parte del circuito, esa parte me desaparece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la corriente histerética? Bueno, la corriente histerética está en fase con la tensión o con la FEM, ¿ven? Acá en fase. Entonces, ¿por qué está en fase? Y porque está circulando por una resistencia RC. Entonces, ¿qué decimos de la corriente histerética? La corriente histerética es una corriente ficticia, no real. Yo no puedo poner un amperímetro y medir la corriente histerética. Tampoco puedo medir la corriente magnetizante. Lo que sí puedo medir es la corriente de vacío. La corriente de vacío es una corriente real medible. Las otras dos corrientes, ¿sí?, son corrientes que digamos, son corrientes que no las puedo medir, son corrientes ficticias. Entonces esa corriente histerética, circulando por la resistencia hipotética R0, o sea que IH y R0 no son reales. R0 no es una resistencia real, pero yo quiero representar de alguna manera lo que está sucediendo físicamente con el transformador en vacío. ¿Y qué pasa cuando el transformador está en vacío? Circula una corriente por el primario, corriente de vacío, genera un flujo. Ese flujo en el circuito magnético produce calor, ¿verdad? Y listo, y nada más. Eso es todo lo que yo tengo físicamente. Entonces ahora nosotros decimos que al circular la corriente histerética hipotética por la resistencia R0 hipotética, está generando por efecto Joule. Ustedes saben que al circular una corriente por una resistencia genera calor. Entonces está generando una cantidad de calor, ¿sí?, que es equivalente a la cantidad de calor real que se generó en el circuito magnético debido a las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Pérdidas debido al ciclo de histéresis y a las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. ¿Estamos? Eso es la corriente histerética. Y la corriente magnetizante, ¿qué es lo que es? Bueno, es aquella corriente hipotética también que circulando por esa reactancia o esa bobina hipotética también me genera el flujo real, que es el que tenemos en el circuito magnético. O sea que fíjense ustedes que a través de valores eléctricos o parámetros eléctricos hipotéticos estamos generando o representando lo que sucede físicamente en ese transformador. ¿Estamos? Bueno, eso es la corriente histerética y la corriente magnetizante. La corriente magnetizante es muy parecida a la corriente de vacío. La corriente histerética es una corriente pequeña y este ángulo que tenemos acá es el ángulo de vacío, phi sub 0. Es un ángulo elevado, un ángulo grande, ¿sí? Y 0 está desfasada acá con respecto al flujo, un ángulo pequeño, un ángulo beta, que también lo van a ver ahí en la teoría, ahí van a ver ese angulito beta que tenemos ahí, y cómo se deforma la corriente de vacío, en fin. Bueno, a ver, ¿quedó claro?
Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, ¿esto lo vieron en la teoría? A ver, ¿se acuerdan ahora? ¿No se acuerdan? Si lo han visto, ¿no? Yo no me acuerdo, la verdad, profe. Bueno, no hay problema. De todos modos, si no lo han visto, ahora cuando lo vean, ahí, bueno, se van a dar cuenta que es esto de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Bueno, listo, borramos entonces, borramos todo esto. ¿Sí? Borrar todos los dibujos, listo. Bien, vamos entonces ahora a determinar esa corriente I0 a partir de sus componentes, la corriente histerética y la corriente magnetizante. Recordemos que la corriente histerética está relacionada con las pérdidas en el hierro, porque la corriente histerética está en fase con la tensión y está circulando por una resistencia, que es lo que genera calor. Ese calor que está generando es ese calor que realmente tenemos en el núcleo del circuito magnético cuando está trabajando ese transformador. Bueno, las pérdidas totales en el hierro va a ser igual a la pérdida específica que tenemos, 1,05 watts por cada kilogramo, y multiplicado por el peso del núcleo. Entonces ahí tengo 1,84 watts de pérdida en el hierro. Bueno, esa pérdida en el hierro total, es una pérdida de potencia, ¿no? Es activa, watt activa. ¿Ven cómo empezamos a relacionar acá circuitos magnéticos? Empezamos a relacionar corriente alterna monofásica, empezamos a hablar de todo un poco, ¿eh? Por eso es importante que vayan sabiendo, que le vayan quedando todos los conceptos de los otros temas, ¿sí? Si no, por ahí yo hablo y hablo para unos pocos nomás, ¿sí? Entonces es interesante que vayan viendo los otros prácticos, que traten de ir más o menos para ir entendiendo, ¿sí? Para ir entendiendo la materia. Bueno, pero esas pérdidas totales es una pérdida de potencia activa y nosotros sabíamos que la potencia activa era tensión por corriente por el coseno de phi, ¿cierto? Pero acá me aparece la tensión por la corriente histerética. Y claro, ¿por qué? Porque ¿qué desfasaje había entre la tensión y la corriente histerética? Estaban las dos hacia arriba, verticales las dos. El ángulo de fase es de 0 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale el coseno? Vale 1. Por eso es que me aparece acá directamente tensión por corriente histerética. Cuidado. Un error común que cometen, ¿saben cuál es? Las pérdidas totales en el hierro le ponen tensión por corriente de vacío, le ponen acá. No, si le ponen la corriente de vacío está mal, muy mal está. Porque entre la corriente histerética y la corriente de vacío hay una gran diferencia. La corriente histerética es un valor pequeño, ¿sí? La corriente de vacío es mucho más grande. Bueno, entonces acá, si yo despejo ahora, ¿qué es lo que obtengo? Yo obtengo la corriente histerética, ¿ven? Ahí está. O sea que de la corriente de vacío determiné la corriente histerética. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda por calcular? Y bueno, nos va a quedar ahora por calcular, ¿no es cierto?, la corriente magnetizante. Bueno, y ahora para la corriente magnetizante nos vamos al estudio de circuitos magnéticos, en donde nosotros sabíamos que, ¿no es cierto?, el circuito magnético, teníamos que la fuerza magnetomotriz, N por I, era igual al flujo por la reluctancia. Ley de Hopkinson o ley de Ohm magnética, ¿verdad? Pero, ¿qué corriente es esta? Bueno, cuidado, es la corriente que produce el flujo. Para nuestro caso, es la corriente magnetizante. ¿Ven que aparece I, N1 por I magnetizante? No aparece por I0. ¿Por qué? Y porque la que me está produciendo el flujo es esa corriente magnetizante. Bien, vamos entonces
acá despejamos y sacamos el, podemos, no, queremos conocer la corriente magnetizante, recordemos, a eso apuntamos, ¿no? Ya calculamos la histerética, ahora la magnetizante. Entonces, N1 lo tengo, entre los datos, Millespira, el flujo, y el flujo no lo tengo. Y la reluctancia tampoco la tengo, pero el flujo lo puedo averiguar. ¿Por qué lo puedo averiguar? Y porque de la expresión de Boucher tenemos que la tensión, que es igual aproximadamente igual a la FEM, 1, igual a aproximadamente a 1, es 444 frecuencia flujo máximo por N1. La frecuencia la tengo, N lo tengo, la tensión la tengo, uso 1, despejo el flujo máximo. Y obtengo el valor del flujo máximo, ¿ven? Ahí está. Pero esto es flujo máximo. En cambio, acá yo debo considerar, acá no dice flujo máximo. El flujo que tengo acá es el flujo eficaz. ¿Por qué motivo? Y es porque está generado por la corriente magnetizante. Pero la corriente magnetizante es un valor eficaz. ¿Y por qué es un valor eficaz? Porque deriva de la corriente de vacío. Y la corriente de vacío es un valor medible. Yo pongo un instrumento, pongo un amperímetro y lo mido. Mido esa corriente. Entonces, si es una corriente medible, corriente alterna monofásica, ¿de qué estamos hablando? Del valor eficaz de la corriente alterna. Queda claro esto, ¿no? ¿Ven cómo vamos relacionando cosas para atrás, ¿no? Bueno, entonces tengo el flujo máximo, lo divido por raíz de 2, ¿ven? ¿Y qué es lo que es I? El valor máximo dividido raíz de 2 es el valor eficaz. Obtengo el flujo eficaz. Entonces ya tengo el flujo, perfecto. Ahora me falta la reluctancia. Pero la reluctancia también sabemos de circuito magnético que era la longitud de la línea media dividido el mu sub 0, permeabilidad absoluta, ¿verdad? Perdón, permeabilidad, mu sub 0, la permeabilidad del vacío o del aire, que era 4 por pi por 10 a la menos 7, Weber sobre amper por metro. Eso era mu sub 0, multiplicado por mu relativo, multiplicado por la sección o área transversal. Eso es la reluctancia. Bueno, entonces la longitud media, ¿la tengo? Sí, la tengo. El área de la sección transversal, eso no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo saco? Acá el área del núcleo, y con el flujo y el valor de B. Recordemos que flujo era la inducción magnética por el área, ¿verdad? Eso recién se lo representé ahí arriba. Entonces, el flujo máximo dividido el B máximo, porque acá me dieron como dato la inducción magnética máxima, me dieron, de una Tesla. Entonces, ahí obtengo el área del núcleo. O sea que ahora puedo calcular la reluctancia sin ningún problema. ¿Cómo calculamos la reluctancia? Acá está. La longitud del núcleo la tengo, el área del núcleo, mu 0, mu relativo, el mu relativo lo tengo como dato, más el entrehierro, claro, porque acá al tener esos dos entrehierros, ¿verdad? Los debo considerar. Entonces la longitud del entrehierro dividido el área del núcleo, porque también en ese entrehierro vamos a tener la misma sección transversal, por mu sub 0 por mu relativo, y mu relativo, si es aire, ¿verdad? Vale 1. Entonces, reemplazamos, ¿verdad? Reemplazamos los valores y obtenemos, acá ven, acá reemplazamos por L del núcleo, acá expresado en metros, y el L del entrehierro es 2 por 0,005, era milímetro, por 10 a la menos 3 para expresarlo en metros. Bueno, sacamos el valor de la reluctancia, y con eso despejamos y calculamos la corriente magnetizante. ¿Ya? Ahí está la corriente magnetizante. Y luego aplicamos Pitágoras y obtenemos la corriente de vacío. ¿Listo? Resuelto el punto A. Se dan cuenta que esto más que un ejercicio de transformador parece un ejercicio de circuitos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hemos aplicado
todo lo que vimos en circuitos magnéticos. Bueno, muy bien. Ahora nosotros sabemos que del diagrama vectorial, acá están, ¿ven? Acá están nuevamente lo que recién teníamos, la corriente histerética, la magnetizante, la corriente de vacío, phi cero, la Fe aproximadamente igual a la tensión. Entonces ahora queremos determinar el valor de la corriente que circula en el primario cuando en el secundario tengo la corriente nominal y está alimentando una carga con coseno de phi 0,9. ¿Sí? Bueno, muy bien, saco la corriente nominal del secundario como y la potencia aparente dividió la tensión del secundario. Eso me da a mí la corriente nominal. Ahí está el valor de la corriente nominal. ¿Por qué? Y porque yo la corriente del primario, que circula por el primario de acuerdo al diagrama vectorial, va a ser igual a la corriente de vacío y cero más la corriente I2,1. ¿Está? Eso surge del diagrama vectorial. Si yo acá les represento sobre la I0 el valor de la I2 y de la I2,1, debería hacer lo siguiente. Esto también es diagrama vectorial, ya lo han visto también, supongo yo, ¿sí? Lo han visto. Bueno, entonces la corriente I2 la tenemos acá en el secundario. Es un valor grande I2. Este es I2, ¿verdad? I2. Y acá tengo coseno de phi 0,9, eso, acá tengo el ángulo phi. Ahí tengo el ángulo phi que me están dando como dato. Bueno, la corriente I2,1 es la corriente del secundario I2, referida al lado del primario, o sea, del tercer cuadrante paso al primer cuadrante, y acá obtengo el valor de I2,1. Este que está acá es I2,1. Acá está. Este es I2,1. La corriente del secundario referida a la malla del primario. ¿Cómo se pasa de I2 a I2,1? Dividiendo por la relación de transformación. Así es como se reduce un parámetro de corriente del secundario a la malla del primario. ¿Está? Ahí obtengo el valor de I2,1 y lo pongo módulo y ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es una suma de vectores. La I0 más la I2,1, ahí está la I0, y si yo le sumo la I2,1, ¿qué es lo que me va a quedar? Y me va a quedar esto. Esto me va a quedar acá. Esto que está acá. Y eso que está ahí, ¿qué es lo que es? El valor de la corriente I1. ¿Está claro? La suma de las dos corrientes. Entonces, nosotros vamos a trabajar acá con los ángulos referidos a este eje vertical. Acá tengo este ángulo, es el mismo ángulo phi que tenía del otro lado. Este ángulo phi es el mismo que tengo acá, ¿ven? Acá tengo la tensión y tengo la FEM. Todas estas corrientes están todas atrasadas con respecto a esa tensión, a esa corriente. Entonces ahí aparece menos 25,84. ¿Y de dónde sacó el 25,84? Y del ángulo phi. El arco coseno de 0,9 me da un ángulo de 25,84. ¿Pero por qué negativo? ¿Por qué le pongo negativo? Y porque lo estoy tomando con referencia a este eje vertical. Por lo tanto, la I2,1 está en atraso con respecto a ese eje vertical. Es por eso que ahí me aparece menos 25,84. Bueno, pero tengo que expresar la corriente de vacío, también la tengo que expresar de la misma manera. ¿Ven? I0 lo tengo que expresar con el módulo, que ya lo calculé, acá 0,09035, pero me falta el ángulo phi 0. ¿Estamos? ¿Y cómo saco ese ángulo phi 0? Bueno, acá saco, ahí tengo el ángulo phi 0, con el valor de la corriente histerética y la corriente magnetizante, ¿verdad? Con esos dos valores y la tangente lo puedo sacar o con I0
y la corriente histerética, en ese caso lo hago a través del coseno, o con la corriente I0 y la corriente magnetizante, en ese caso lo hago con el seno. En fin, el ángulo lo puedo sacar perfectamente si estoy ubicado en el diagrama vectorial. Esto es para que se ubiquen en el diagramita vectorial. ¿Ah? Bueno, muy bien, borremos todo. Entonces, acá, de esta manera, ¿sí? Podemos obtener, ahí está, ¿ven? Con el coseno, sacamos el ángulo y lo ponemos negativo. ¿Por qué? Porque está en atraso con respecto a esta tensión. Bueno, reemplazamos los valores, hacemos la suma vectorial y obtenemos ese valor de la corriente en el primario. ¿Estamos? ¿A partir de quién? Y a partir de la corriente y del factor de potencia que teníamos en el secundario. Bien, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, no. ¿Todo No, bien? profe, ni una pregunta. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con el próximo ejercicio. Vamos al enunciado. Vamos al número 6. El número 6 nos habla de un transformador de 380/220 kilovoltios. Esa es la relación de transformación. Dice que consume en vacío una corriente de 4 amperes con un factor de potencia de 0,15. ¿Sí? Calcular, despreciando las caídas de tensión interna, A, la corriente magnetizante, B, las pérdidas en el hierro, C, la corriente que circulará por el bobinado primario cuando por el secundario circulan 3 amperes con un factor de potencia de 0,9. Punto D, trazar el correspondiente diagrama vectorial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Veamos entonces los datos que tenemos. Sí, tenemos relación de transformación, o tensión primaria y secundaria. Tenemos la corriente de vacío, el factor de potencia de vacío, ¿verdad? Entonces con eso tenemos que ver cómo resolvemos este ejercicio. Vamos acá. Acá tenemos el ejercicio 6. Ahí están los datos. Hay que hallar primero la corriente magnetizante. Bueno, muy fácil, ¿verdad? De acuerdo a lo que habíamos visto recién, la corriente I0 con la corriente magnetizante y la corriente histerética, ¿verdad? Acá estaría I0, ahí está I0. Bueno, acá tengo la corriente, ¿sí? En este eje, el eje de las X, la corriente magnetizante. En el eje de las Y, acá la corriente histerética. Bueno, por lo tanto, si tengo, acá tengo que la corriente magnetizante I0 por el seno del ángulo φ, tengo el coseno 0,15, ¿verdad? Bueno, saco con ese coseno de 0,15, saco el seno de φ0. Saco la corriente magnetizante y miren lo que yo les dije recién, miren acá, estamos tomando valores que pueden ser valores reales correspondientes a un transformadorcito chiquito ¿sí? Miren la corriente de vacío, 4 amperes. Miren cuánto dio la corriente magnetizante, 3,95. ¿Ven? Lo mismo que recién, a ver, fíjense, recién veamos la corriente, acá tenemos, ¿ven? Miren, la corriente I0, ¿cuánto dio? 0,09035. ¿Y cuánto valía la corriente magnetizante? 0,09. ¿Ven? Que son prácticamente iguales, muy parecidas. Y miren la corriente histerética, 0,008, 8 milésimas de ampere. ¿Está? Cuando tengo 9 centésimas la corriente, ¿verdad? La corriente magnetizante. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que la corriente magnetizante está ahí muy cerquita de la corriente de vacío. Bueno, muy bien. Vamos ahora
al punto B. En el punto B nos dice las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro que nosotros vamos a tener en ese transformador. Bueno, nosotros sabemos que las pérdidas en el hierro es la potencia de vacío. Cuando se realiza un ensayo, esto también ya lo van a ver, ¿sí? Mi compañero, el ingeniero David Molina, él les va a explicar los ensayos de vacío y de cortocircuito del transformador, ¿sí? Entre otras cosas, y van a ver ustedes que en el ensayo de vacío lo que se determinan son las pérdidas en el hierro. Entonces esto es lo que nos está diciendo esta formulita, P sub 0, esa es la potencia de vacío, y la potencia de vacío es la tensión de vacío por la corriente de vacío por el coseno de vacío. Eso es la potencia de vacío, ¿sí? Es una pérdida de potencia activa, y eso me va a dar las pérdidas en el hierro, ¿sí? ¿Y por qué motivo las pérdidas en el hierro? Y porque el transformador tiene dos tipos de pérdidas, pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre, porque es una máquina estática, no gira, no hay pérdidas mecánicas o por rozamiento y ventilación, ¿sí? Por lo tanto, esas pérdidas que vamos a tener son pérdidas en el hierro porque las otras pérdidas son las pérdidas en el cobre, en los bobinados. Pero como en el bobinado secundario no hay corriente porque está en vacío, y en el bobinado primario está circulando una corriente de vacío que es muy pequeña, esa corriente de vacío, a ver, para que tengamos una idea, ¿cuánto vale esa corriente de vacío con respecto al valor de la corriente nominal? Bueno, para que tengamos una idea, puede ser aproximadamente alrededor de un 5%. Por ahí un poco más, por ahí un poco menos, pero alrededor del 5% de la corriente nominal. O sea que, fíjense qué pérdidas en el cobre voy a tener, y totalmente despreciables frente a las pérdidas en el hierro. Es por eso que decimos U0 por I0 por el coseno de Φ0 es la potencia de vacío, y esto me van a dar las pérdidas en el hierro, que es lo que me están pidiendo en el punto B. ¿Se entiende? La tensión por la corriente por el coseno de Φ de vacío, me queda la potencia. Otra cosa, miren, otra cosa importante, miren el factor de potencia de un transformador en vacío. 0,15. ¿Qué significa eso? Y significa que es un factor de potencia malísimo. Un transformador en vacío, y es, a ver, ¿qué es lo que es un transformador en vacío? Y es una bobina conectada a la red, nada más. Eso es la bobina del primario, ¿sí? Conectada a la red. Sigo hablando de transformadores monofásicos, ¿verdad? Es más simple la interpretación. Entonces, es por eso que un transformador en vacío es una máquina que produce un factor de potencia muy, muy bajo. En definitiva, nunca hay que dejar transformadores funcionando en vacío. ¿Estamos? Bien. A ver, por ahí agarran y dejan el transformadorcito para cargar el celular, lo dejan enchufado a la red. Bueno, ese transformadorcito es una carga muy, muy pequeña. ¿Estamos? ¿Va a producir una desmejora del coseno de Φ? Sí. ¿Mucho? Y no, porque es un transformadorcito pequeño, es algo muy chiquito, ¿se dan cuenta? Pero sí, si un transformador de distribución, ¿no es cierto?, lo dejamos conectado en vacío, en una red donde no hay carga, y bueno, no tiene sentido, eso va a desmejorar el factor de potencia, y sí, lo va a desmejorar mucho, ¿eh? Bueno, ya tenemos el punto B, ¿verdad? Vamos ahora al punto C. Y en el punto C nos pedía
que calculáramos la corriente que va a circular en el primario cuando por el secundario circula una corriente de 3 amperes, acá tengo, ¿ven? Y 2, 3 amperes, con un coseno de phi de la carga de 0,9. ¿Sí? 3 amperes y 2 coseno de phi 2, 0,9. ¿Qué es lo que hay que hallar? La corriente que circula en el primario. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Y bueno, lo hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién. Cuando obtuvimos la corriente en el primario, en el ejercicio anterior, ¿verdad? Cuando lo hicimos acá, la corriente en el primario I1 es igual a la corriente I0 más I21. Bueno, ahí lo tenemos, ahora acá está representado, ¿ven? Acá está representado, más prolijo, fuera de escala, cuidado, fuera de escala, porque la corriente de vacío I0, este valor es aproximadamente el 5% de este valor I1. Y ustedes lo miran acá y no, ahí tenemos más o menos entre un 30 y un 40%, ¿está claro? Entonces esto no está resuelto a escala. Bueno, muy bien, entonces la corriente I1, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la corriente I0 más la I21. Está, lo mismo de recién. Por lo tanto, la corriente I0 que obtuvimos, ¿verdad? Perdón, que obtuvimos no, era dato, 4 amperes y el coseno de phi también lo teníamos como dato. Entonces, ahora lo vamos a expresar en forma, ¿verdad? En forma vectorial, a través del módulo en coordenadas polares, módulo y ángulo. ¿Estamos? Y cero, módulo y ángulo. Y cuidado con esto. ¿Por qué motivo? Y porque yo ahora puedo trabajar, porque voy a trabajar con los vectores I0, con el I21 y con el I1, ¿verdad? Pero yo los puedo trabajar con respecto al eje X, que es el que tengo acá, o lo puedo hacer con respecto al eje Y, que es el que tengo acá. Entonces, dependiendo si los tres valores los refiero al eje X, es que la corriente I0 me va a quedar un valor de 8,63 grados positivo, ¿ven? Es por eso que acá dice 4 amperes, 8,63 grados positivo. Si yo hubiese dicho, no, lo vamos a poner en función del eje de la tensión, este eje, el eje vertical, el eje Y, entonces yo tendría que haber puesto la corriente I0, hubiera puesto 4 amperes y hubiese puesto acá menos este valor φ0. ¿Cuánto vale ese valor φ0? Y van a ser los 90 grados menos 8,63. ¿Está? 90 menos 8,63. Ese es el ángulo φ0 que yo tengo con respecto a la tensión. Entonces ahí lo tendría que haber puesto negativo. ¿Se entiende esto? Cuidado porque depende de la referencia que estemos tomando. Bueno, y sacamos ahora la I21. Acá está la I21, igual que recién, ¿ven? Ahí tenemos I21 igual a I2 dividido K o N, que está acá. Es la N, o por ahí aparece como A también. Es la relación de transformación. Llamémoslo K, N o A, ¿verdad? Es la relación de transformación. Esa relación de transformación es el valor de los 380 dividido 220 voltios. Ahí está la relación de transformación. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a expresar ese valor I21, 1,737, ¿verdad? Lo tengo que explicar o aplicar con el ángulo. ¿Y qué ángulo voy a tener ahora? Y bueno, el ángulo que voy a tomar es este que está acá, I21, con respecto a este eje. ¿Cuánto vale ese ángulo? Y bueno, va a valer, acá tengo φ2, ¿ven? φ2. φ2 lo tengo acá. Entonces, si yo a los 90 grados le resto este valor de φ2,
ese valor que tengo acá. ¿Qué es lo que obtengo? Este valor. ¿Cuánto es? 64,2 grados. ¿Sí? Por lo tanto, ahí reemplazamos I0 y 2, 1, ¿sí? Acá los tenemos, el I2, 1, 1,737, 64,2 grados. Lo paso los dos a coordenadas rectangulares, sumo parte real, sumo parte imaginaria, y ese resultado lo vuelvo a pasar a coordenadas polares. Ahí tengo el valor de la corriente, 5,18 a 24,7 grados con respecto al eje de las X. Eje de las X tomado como referencia. ¿Ah? Y si lo quiero tomar con respecto al eje de las Y, o sea que quiero decir, bueno, pero lo quiero expresar con respecto al eje de las Y porque ahí me va a dar el ángulo que va a quedar en atraso la corriente con respecto a la tensión. Bueno, lo único que hago es la resta, ¿no es cierto?, entre los 90 grados y los 64,2. ¿Cuánto me queda? 24, perdón, acá eran 24,7, era el valor de la corriente I1. 90 menos 24,7, ¿sí? Me queda 65,3, pero ahora lo tengo que poner negativo, porque estoy tomando como referencia el eje de las I o el eje de la FEM o tensión aplicada. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, bueno. Vamos entonces, vamos al ejercicio 8. ¿Sí? Vamos al ejercicio 8. Acá vamos al enunciado. Vamos al enunciado. El 7 está resuelto. ¿Sí? Acá tenemos el 7, ahí lo tienen, está resuelto, lo miran, no los dejen de mirar. Está. Y vamos al 8. Y vamos a resolver el 8 solamente. El 9 no lo vamos a poder resolver porque el 9 es un ejercicio muy largo. ¿Sí? Es un ejercicio muy largo que nos lleva entre 20 minutos y media hora poder resolverlo. Así que con el tiempo que nos queda, solamente vamos a alcanzar a resolver este, que es un ejercicio que también no es muy complicado, ¿eh? Bueno, nos dice un transformador a 60 Hz tiene 480 vueltas en el devanado primario, absorbe una potencia de 80 watts y 1,4 amperes de corriente a un voltaje de entrada en vacío de 120 voltios. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me están dando estos valores? Estos son los valores de vacío. O sea, 60 Hz, 480 vueltas en el primario, 80 watts es la potencia de vacío P sub 0, 1,4 amperes la corriente de vacío I sub 0, y 120 voltios es el valor de la tensión nominal en vacío. A ver, tensión nominal o tensión de vacío, ¿por qué motivo? Bueno, ya van a ver ustedes que el ensayo de vacío, una de las condiciones para poder realizar el ensayo de vacío es que ese ensayo se debe hacer a tensión nominal y frecuencia nominal. ¿Estamos? Entonces, si me están dando datos de vacío, quiere decir que ese valor de 120 voltios yo debo saber que es el valor de la tensión nominal. ¿Estamos? Porque vuelvo a repetir, el ensayo de vacío se hace a tensión nominal.
dice que si la resistencia del devanado primario es de 0,25 ohm, determínese A, la pérdida en el núcleo. ¿Qué significa la pérdida en el núcleo? Y son las pérdidas en el hierro, ¿verdad? Pérdidas en el hierro. Punto B, el factor de potencia de vacío. Factor de potencia de vacío o en vacío. Punto C, el flujo máximo en el núcleo. Y acá, cuidado, nos dice, desprecie la resistencia primaria y las caídas reactivas, ¿sí? Entonces, en ese punto donde tenemos que determinar el flujo máximo en el núcleo, y en el punto D tenemos que obtener la reactancia de magnetización X0 y la resistencia equivalente de pérdidas en el núcleo R0. D1, estamos dentro del mismo punto, despreciando la caída de impedancia en el primario, y D2, incluyendo el efecto de la resistencia del devanado R1 y la reactancia de dispersión X1. Bueno, muy bien. Vamos ahora a la resolución. Vamos a ver que no es un ejercicio complicado, es un ejercicio sencillo. Bueno, acá tenemos el ejercicio 8. Entonces, la primera parte, ¿qué es lo que era? Pérdidas en el hierro, ¿no es cierto? Esas pérdidas en el núcleo que nos dijo son las pérdidas en el hierro, ¿ah? Y cuando hablamos de pérdida en el hierro, a ver, recordemos de qué tipo de pérdida estamos hablando. Pérdidas debido al ciclo de histéresis y pérdidas debido a las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Bueno, muy bien. Para poder determinar esas pérdidas en el hierro, en este caso vamos a determinar las pérdidas exactas en el hierro. ¿Por qué motivo? Y porque podríamos haber dicho, y si me están dando la P sub 0, 80 watts, ¿qué es lo que era la P sub 0? Era la potencia de que el transformador absorbe de la red cuando está trabajando en vacío. Si me están dando ese valor, podría decir, pero si las pérdidas en vacío son las pérdidas en el hierro, porque las pérdidas en el cobre son muy bajas, ¿no es cierto? Pero en este caso, como me están dando la corriente de vacío y me están dando la resistencia del primario, puedo determinar exactamente el valor de las pérdidas en el hierro. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, a esa P sub 0 que yo tengo acá, ¿no es cierto? Le resto las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre en el primario en vacío. Cuidado, esta pérdida en el cobre que está acá, en el primario, son las pérdidas en el cobre en el primario en vacío. Y una pérdida en el cobre es una pérdida por efecto Joule, es I cuadrado por R. ¿Estamos? Entonces acá tengo a los 80 watts, le tengo que restar el producto de I0 al cuadrado por R1. ¿Ven? I0 al cuadrado por R1, eso me da la pérdida en el cobre en vacío. ¿Y esto qué es igual? Bueno, acá está 1,4 al cuadrado, es dato, y R1 también. Todos son datos. ¿Cuánto me quedó la pérdida en el hierro? Miren, 79,5 watts. ¿Y cuánto era P sub 0? 80. ¿Se dan cuenta? Miren, la pérdida en el hierro exacta, y si tomamos la pérdida en el hierro como la potencia de vacío, ¿ven? Que la diferencia es mínima, esa diferencia que nosotros tenemos de pérdida. Bueno, muy bien, ahí tenemos las pérdidas en el hierro. Después tenemos que en el punto B nos pide el coseno de φ0, coseno de el coseno factor de potencia del transformador en vacío,
Bueno, la potencia habíamos dicho, P0 era U0 por I0 por el coseno de Φ0, espejo porque tengo la tensión, la corriente y la potencia y saco el coseno de Φ0. En el punto C nos pide que calculemos el flujo. Bueno, el flujo de la expresión de Boucherot, tensión 444, frecuencia, número de espiras, flujo, despejo el flujo. Entonces U sub 0, ¿qué es lo que es U sub 0? Es la tensión de vacío. Claro, porque el flujo phi lo voy a generar con el transformador conectado a la red trabajando en vacío. Eso es lo que me genera el flujo, ¿sí? El flujo phi. Bien. Reemplazamos y sacamos el flujo, 0,94 miliwatts. Muy bien. Y por último, nos pide que hallemos el valor de R0 y X0, el punto D, hallemos el valor de R0 y X0 del circuito equivalente, ¿no es cierto? ¿Cuál? Y ese que yo les dibujé recién. Yo recién les dibujé el circuito equivalente de vacío, donde aparecía R0 y X0, y ahí les expliqué conceptualmente qué es lo que era la corriente histerética, la magnetizante y la corriente de vacío. Pero nos dice de uno despreciando las caídas de la impedancia en el primario. ¿Qué es lo que me están diciendo con esto? Y en el punto de 2 incluya las pérdidas en la impedancia del primario. Bueno, lo que me está diciendo es esto. Miren acá el circuito acá abajo. ¿Ven? Acá tenemos, ¿ven? La tensión aplicada y acá estoy despreciando. No aparecen acá R1 y X1. Ven que no está, ¿no es cierto? R1 y X1. Bueno, entonces acá este es el punto A. O sea que, fíjense que la R0 lo puedo sacar y con la corriente histerética y después la X0 con la corriente magnetizante. ¿Lo podría sacar? Sí, perfectamente. Porque acá tengo aplicada la tensión U sub 0. Si yo aplico acá ley de Ohm, ¿verdad? R0 va a ser igual a U sub 0 dividido la corriente histerética. Y si me voy al otro lado, el valor de X0 va a ser también la tensión aplicada dividido el valor de la corriente magnetizante. Ahí saco el valor de X0, que son los dos valores que me están pidiendo. Bueno, muy bien. Entonces, acá sacamos, por ejemplo, la corriente histerética, la puedo sacar, ahí está la corriente histerética y acá tengo la corriente magnetizante. Entonces hago U0 dividido la corriente magnetizante X0 y podría haber hecho U0 dividido la corriente histerética y saco R0. Pero otra posibilidad, bueno, es esta que está acá en función de la tensión y en función de P sub 0. ¿Ves? O sea, que lo hagamos aplicando la potencia tensión al cuadrado dividido R0, o que lo hagamos como la tensión U0 dividido la corriente histerética, cuando ya la calculé acá, es lo mismo, llego al mismo valor de R0. Bueno, muy bien. Esto sin considerar R1 y X1, esas caídas debido al primario. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer el punto D2. Y para poder hacer el punto D2, ahora ahí tengo el circuito equivalente, ¿ves? Ahí está el circuito equivalente en vacío. Y ahora tengo que poner el valor de R1 y X1. Los dos son datos. Los dos me han dado R1 y X1. Pero ahora, ¿cómo hago para obtener el valor de R0 y el valor de X0? Y ahora ya no puedo poner U1, ¿verdad? Debo poner E1 dividido la corriente histerética para obtener R0 y E1 dividido la corriente magnetizante para obtener el valor de X0. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Bueno, pero el valor de E1
En este caso me dice que considere las caídas que se producen en R1 y X1, por lo tanto no puedo poner que E1 es igual a U sub 1, no, lo debo calcular. Entonces, ¿cómo calculo la E1? Bueno, la FEM que yo tengo acá en los extremos del circuito equivalente en vacío va a ser la tensión aplicada menos las caídas que se producen en R1 y en JX1. Recordemos que R1 es la resistencia del bobinado primario y recordemos que X1 es una reactancia que me está representando o me está simbolizando las líneas de campo que se fueron por el aire y no se fueron a través del circuito magnético, ¿sí? Eso es FEM no generada, son líneas de flujo disperso, se fueron a través del aire. Bueno, muy bien. Entonces, hay que calcular el valor de E1. ¿Ven? Acá está la tensión menos I0 que multiplica R1 más JX1. Otro error que cometen, esto es ¿sí? Es una ecuación vectorial. Estoy trabajando con vectores. Acá tienen, miren. U1, E1, la corriente de vacío I0 atrasada con respecto a la tensión, un ángulo Φ0. Acá tengo la caída I0 por R1 y acá en cuadratura tengo la caída JX0 por I1. Y ahí llego al valor de U sub 1. ¿Está bien? Por lo tanto, E1 va a ser la tensión menos estas dos caídas. ¿Qué es lo que acabamos de poner, verdad? Es lo que acabamos de colocar acá, 1 menos I0 que multiplica R1 más JX1, ¿verdad? Bueno, entonces hay que ponerlo en forma vectorial, pero ¿cómo hacemos? Y tomamos como referencia a U sub 1, ¿ven? ¿Cuánto valía U sub 1? Y valía 120 voltios. A ver, U sub 1 o U sub 0, estamos hablando de lo mismo. Esta tensión del primario con el transformador en vacío. U1 o U0 es lo mismo para nuestro ejercicio. Bueno, muy bien, entonces lo pongo a 0 grados, ¿ven? 0 grados. Y ahora le resto la corriente de vacío, ahí la tengo, menos 61,6. Acá hay que ubicarse. En esto hay que ubicarse. La corriente de vacío está en atraso el ángulo Φ0 con respecto a la tensión U sub 1. Por eso tengo que poner el ángulo Φ0, pero lo tengo que poner negativo. Multiplicado por 0,25 más J,125, que son los valores de R1 y X1. Bueno, entonces, fíjense cuánto obtenemos del valor de la FEM, 118,29. ¿Cuánto teníamos el valor de la tensión? Y el valor de la tensión era 120. Miren la diferencia, ¿ven? En este caso, 1,7 voltios, 1,71 voltios. Esa es la diferencia en una tensión de 120 voltios. ¿Ven? Se ubican lo que yo les decía, que los diagramas vectoriales los hacemos siempre fuera de escala, como en este caso, ven que acá yo lo he hecho fuera de escala, para que se vea la tensión, se vean las caídas, porque estas dos caídas son dos caídas muy, muy chiquitas. El ángulo entre E1 y U sub 1 es un ángulo de algunos minutos, ¿sí? Bueno, una vez que ya obtuvimos ese valor de E1, lo reemplazamos y sacamos el valor de R0. Ese valor de R0 lo puedo sacar acá a través de la corriente histerética o con la tensión dividido al cuadrado dividido las pérdidas en el hierro. Esta es la otra fórmula, ¿no es cierto? A ver, recordemos las tres fórmulas de la potencia cuando estamos hablando de potencia activa. Potencia en corriente continua, ¿no es cierto? En corriente continua, la potencia era la tensión por la corriente, o era la corriente al cuadrado por la resistencia,
o la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Bueno, acá estamos aplicando la tensión o la Fen al cuadrado dividido la resistencia, esas son las pérdidas en el hierro. Despejo el valor de RC, ¿está claro? Y luego saco la corriente histerética, ¿por qué? Y porque me hace falta la magnetizante. Entonces con la corriente histerética y la de vacío, saco la magnetizante y luego con la magnetizante puedo sacar el valor de X0 haciendo E1 dividido la corriente magnetizante y ahí hemos obtenido los valores de R0 y X0. Miren, comparémoslo. R0 considerando la caída R1 y X1 me quedó 176 ohms. Y en el caso anterior, veamos, sin considerar, ¿cuánto quedó? 180. ¿Ven? 180 y ¿sí? 176. ¿Es mucha la diferencia? No, es una diferencia pequeña. 4 ohms en 180 es un porcentaje muy chico, ¿verdad? Bien, y con la X0 acá me quedó 96,3 y en el caso anterior me quedó 97,5. ¿Ven? Más chico todavía, 97,5 y acá 96,3. Muy, muy poquita la diferencia. ¿Eh? Bueno, muy bien. Muy bien. Acá lo dejamos, ¿sí? El ejercicio 9 ya lo comenzarán a resolver el día viernes. ¿Ah? Día viernes van a resolver ese ejercicio 9, ahí van a continuar. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Todo bien entonces? ¿Todo entendido? Sí, profe. Todo bien. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Mirá, si no lo entiende Hola, David. José como vos, ¿cómo anda? ¿Cómo te Es va? un excelente docente, no sé con quién lo van a entender. Bueno, gracias por el... ¿ah? No hay que por... Sí. Así Bueno, David, acá te dejo... es un lujo tenerlo al ingeniero Corbacho de profesor, les digo, ¿no? Si no entienden con ellos, ya no sé con quién van a entender. Les aviso. No, sí, con ustedes también, sí, ustedes también dan todo muy, muy, muy bien en detalle. Así que, bueno, Bueno, como han visto ustedes, somos en la cátedra, nosotros somos buenos compañeros en la cátedra, ¿eh? No nos andamos peleando como por ahí en otras, ¿no es cierto? ¿Ah? lógico, Bueno. lógico. Bueno, chicos y chicas, los dejo en buenas manos ahí con mis compañeros. ¿Qué van a ver, David, hoy día? Justamente ensayo